Ahora, pero antes de hablar del juicio de las naciones, yo necesito hacer una introducción histórica importante, ¿sí? Fíjese pues, le voy a poner una proyección científica. Una proyección científica es, yo no sé cuántos conocen la secoya, los árboles más grandes, no sé si son los árboles más grandes del mundo, ¿sí? Unos árboles gigantescos que quisiera ver una secoya algún día, ¿sí? Espero ir algún día allá en los bosques, no sé de dónde, de Estados Unidos, hay unos grandes secoyas. Pero a lo que voy, lo interesante de estos árboles es que el árbol más viejo que han encontrado, ¿sí? Fíjese pues, los científicos han descubierto cómo se miden en carbono, por ejemplo, en pruebas de carbono 14, la cantidad de años que una persona puede tener, pero también los árboles saben cómo medir y cómo saber la cantidad de años que un árbol puede tener, ¿sí? Entonces, qué interesante que dice, estaba viendo un reportaje muy importante y científico que dice que el árbol más viejo que han encontrado, ¿sí? La secoya más vieja que han encontrado es de 5,000 años. Fíjese pues, 5,000 años, pero la tierra tiene más de 5,000 años. Entonces, lo que ellos llegaban a una conclusión es que en el mundo, en la historia de la creación del mundo, siempre hay, ¿cómo llamarle? Le voy a usar este término para que usted, cataclismos. Siempre hay destrucción que no duran más de 5,000 años. O sea, que la vida solo dura 5,000 años y se vuelve a restablecer, ¿sí? Porque no hay árboles de 20,000 años, ¿sí? No hay árboles de 30,000 años. No hay árboles, los árboles más antiguos que han encontrado son de 5,000 años, 4,000, y dice que curiosamente desaparecen porque ha habido alguna especie de destrucción en la tierra o ha habido algún acontecimiento que ha marcado el rumbo de la tierra. Entonces, mire, ¿por qué le digo esto? Ese es un punto científico. Vámonos a un punto bíblico. Durante la historia de la iglesia, hermano, la iglesia vivió facetas, ¿sí? Hace 2,000 años, cuando Jesucristo asciende al trono, al cielo, entonces la iglesia neotestamentaria comienza a escribirse y la iglesia de Cristo comienza a desarrollarse, y la iglesia dice que comenzaron a predicar la palabra, pero el problema, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia cuando la iglesia se queda acomodada? Es que la iglesia ya no hace nada. Y vamos a ver al juicio de las naciones, pero antes tengo que hacer esta introducción para que creemos nosotros también pensamiento en nuestra vida, ¿sí? Porque tenemos que generar pensamiento, ¿sabe? Uno de los problemas más grandes en este tiempo es que la gente no genera pensamiento, la gente no genera análisis en su vida. Los jóvenes, me decía un amigo que contrata personas, dice, mira, me dice, estoy decepcionado de los millennials. Él lo dijo de esta manera tal vez tan grotesca, y aquí tenemos jóvenes millennials, así que los jóvenes que están acá, escuchen el mensaje y propónganse no ser así. Pero me decía este amigo, estuvo contratando, él tiene unas empresas en algunos centros comerciales importantes. Entonces estuvo contratando jóvenes y dice que entrevistó como a 40 millennials, y estas fueron sus palabras, no las voy a cambiar. Digo, mira, los millennials son los más torpes, no saben hacer nada, ¿sí? O sea, no saben trabajar, no quieren hacer nada. O sea, estoy decepcionado de estar entrevistando, perdiendo mi tiempo, ¿sí? Y cuando uno ve esto, ¿por qué cree? Porque en este tiempo a los jóvenes no les gusta generar pensamiento, a los jóvenes no les gusta generar análisis, a los jóvenes no les gusta desarrollarse, no les gusta esforzarse. Yo creo que la otra vez que el profeta Marito habló sobre, por ejemplo, la generación de cristal, ¿sí? Hoy vemos las redes sociales, imagínense qué torpeza, pues, las redes sociales, ¿sí? Algo que es violento, que eso es muy sexual, que es muy ofensivo, no es censurado. Pero si alguien dice algo, no sé, ahora se usa el término homofóbico, se usa el término en contra, misógino, en contra de la mujer, ¿verdad? Mire qué contradictorio. Si yo llamo a una mujer que es torpe, soy misógino. Pero si yo le digo que está bien buena y hago una canción ofensiva sexual, eso no es misógino, ¿verdad? Eso es permitido. Entonces, esta sociedad, hermano, cada día se degrada, esta sociedad cada día está de cabeza, ¿sí? Entonces vamos a ver la historia y vamos a encontrar que la historia de la iglesia, hermano, la historia de la iglesia vivió facetas. Y le tengo que decir algo, la iglesia ya vivió lo que estamos viviendo hoy, fíjese. Porque a veces es bien interesante entender lo que dice Eclesiastés, que lo que era, ya fue.
Y lo que es, será. O sea, ¿qué significa eso, hermano? No hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra de Dios. Fíjese que si usted no cree en la palabra de Dios, póngale que todavía esté dudando si la Biblia es verdadera, si no, la Biblia tal vez no solo es un libro de sabiduría o de filosofía. No, la Biblia es una historia vivida, es una historia de vida, ¿sí? Entonces, así rápidamente, entonces la iglesia se empieza a enfrentar. ¿Sabía usted que la iglesia de Cristo se enfrentó contra el homosexualismo? La iglesia de Cristo, mire, estamos oyendo ahí con mis hijos una enseñanza muy interesante, ¿sí? Pero la iglesia de Cristo, los ejércitos espartanos, los ejércitos gregorromanos, los ejércitos, hermano, gregorianos, todos estos ejércitos practicaron el homosexualismo y practicaron el bestialismo, practicaron un montón de cosas que ofenden a Dios, ¿sí? Que en su cultura creían que eran correctas. La pornografía, por ejemplo, se encuentran vestigios de hace más de 7,000, 10,000 años, hermano, que ya existía la pornografía, por ejemplo. No es nada nuevo. Hoy por hoy, esto con todo esto de las redes sociales, no sé si, porque yo sé que algunos se hacen los que no saben, pero sí saben. Ahora está de moda una red que se llama OnlyFans y ahora las mujeres ahí se desnudan y se vuelven millonarias. Qué ingratas, ¿verdad? Se vuelven millonarios por desnudarse, y cuánto profesional que hay que no consigue trabajo. Entonces, ¿por qué le hablo todo esto? Porque la iglesia se tiene que enfrentar con cada uno de estas luchas, estas batallas que van a atacar a nuestros hijos, que van a atacar a nuestras generaciones y que nos han atacado a nosotros también. Entonces vemos a una iglesia peleando contra el homosexualismo, peleando contra el bestialismo. A lo largo de la historia, hermano, cuando dice la palabra que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, tenía que ver con el colmo. Escuche esto, ¿por qué le hablo de esto? Porque ahorita vamos a entrar a la palabra. Con el colmo del pecado sexual. Con el colmo del pecado sexual en esa región. Entonces dice la palabra que Dios desciende y le habla a Abraham y le dice: mira, voy a destruir Sodoma, porque su pecado, dice, me llegó hasta el copete. No, Señor, y usted ya conoce la Biblia en Génesis. Y no, Señor, pero si solo hubieran 50, tú no lo destruyes. Abraham comienza a interceder y comienza una charla bien interesante con Dios. Pero a lo que voy, dice la Biblia que cuando llegaron los ángeles, fíjese qué interesante. Dice la Biblia que le fueron a tocar a Lot y le dijeron, hay una traducción al lenguaje actual, creo que es la que dice: ábrenos, queremos, dice, y la Biblia dice, llegaron desde los más jóvenes hasta los más viejos. O sea, habían ya niños, habían jóvenes, habían adultos y habían viejos. Por eso no te tiene que asombrar lo que está pasando hoy en la sociedad. Naciones como Estados Unidos, Canadá, Europa, hermanos, están avalando que un niño de 5 o 7 años, y empieza a sentir que es mujer, se pueda cambiar de sexo a esa edad, ¿sí? Los hijos de algunos famosos de Hollywood, los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, tienen un hijo que se parece a Brad Pitt, ¿verdad? Es perfecto el niño, pero es mujer. Es que ya no me recuerdo si es mujer o hombre, hasta me equivoqué. Pero tiene cambiada su orientación, ¿sí? Está, y usted puede decir, ¿y qué pasó ahí? Así, hijos de algunos famosos, pero como son de Hollywood y como ellos respetan el movimiento progresista, entonces a su temprana edad respetan el cambio de género de su hijo, ¿sí? Porque es libre de escoger lo que él desea, como él se sienta. Entonces esto no es nada nuevo. Entonces dice la Biblia que llegaron y dice que dijeron: ábrenos, queremos, así dice la Biblia en la traducción al lenguaje actual, que ábrenos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Imagínate tal nivel de perversión, lo que la Biblia nos está queriendo dar una pequeña luz de algo tan grande que ya que existía. Hazte la imagen rápido. Llega unos forasteros nuevos, personas que caminaban, que venían de viaje, entran a la casa de Lot, que dice que Lot se sentaba a la puerta de la ciudad. Lot los vio, los recibió, y dice que llegó un grupo de hombres que desde el más joven hasta el más pequeño decían: ábrenos, que queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Te puedes imaginar el nivel ya de perversión que existía en ese lugar? A tal punto que usted ya conoce la historia. Entonces vemos la Biblia a lo largo de la historia, hermano. El oscurantismo en la iglesia, por ejemplo, en el siglo pasado, en el primer siglo, hermano, tenemos que entender qué fue lo que sucedió. La iglesia batalló con todo esto. Se cree,
Cuando dice el centurión romano, los centuriones romanos se creen que hubo ¿cómo se le llama, hermano? Un gobernador romano muy reconocido, a ver si puedo pronunciarlo, Eulogaviano, algo así, Eulogabano, no sé cómo se dice, ¿sí? Él perdió el trono por ser un pervertido sexual, ¿sí? Porque era un hombre que hacía orgías y que le gustaba estar buscando hombres y mujeres y hacía orgías, y perdió el trono por el problema sexual, ¿sí? Entonces, ¿por qué le cuento todo esto, pastor? ¿Y qué tiene que ver esto? Ahorita vamos a entrar. Porque el mundo, hermano, cada día se está degradando, el mundo cada día está perdido, y nosotros no podemos solo creer que venimos a la iglesia, nos sentamos, oímos un mensaje y salimos y que hay en mi cuota con el Señor o ya cumplí con estar, sino nosotros tenemos que ser verdaderamente, hermanos, voy a utilizar estos términos, entes de cambio, entes de luz. Personas verdaderamente, hermano, que entendamos que el evangelio de Cristo en este tiempo, lo digo con mucho amor, lo digo con mucho respeto para los que nos ven, porque nos ven en México, en Argentina, en Perú, que gente muy especial, en Estados Unidos. Mire, lo digo con mucho respeto, hermano. Nosotros no podemos solo estar cantando canciones, se lo digo de una vez. No podemos estar solo brincando, cansándonos, porque la gente, ay, hermano, es que no vengo porque no me gustó la alabanza, yo pensé que iba a haber más alabanza. Está bien, yo te amo y se vale alabar, se vale saltar, se vale gozarte, pero te tengo que decir, estamos en un tiempo donde la gente, hermano, no está entendiendo ni lo que canta muchas veces y ni entiende ni siquiera el mensaje, porque su vida no está siendo directamente proporcional con lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que comenzar a a manifestar verdaderamente la palabra de Dios en nuestra vida, pero nosotros como padres, y ahora acá también hay hijos, nuestros hijos tienen que también tener la palabra como fundamento, porque vendrá un tiempo, vendrá un día, hermano, donde van a tener que enfrentarse, hermano, ante lo que no es correcto y lo que es falso, ¿sí? Y no van a poder doblegarse, sino van a tener que entender, hermano, lo que son verdaderamente principios y valores. Y principios y valores es lo que más se degrada en este tiempo. Principios y valores es lo que más se está degradando y se está perdiendo en este tiempo, ¿sí? Entonces necesitamos hombres y mujeres de Dios que entiendan la palabra y que entiendan lo que el Señor está hablando. Ahora mire, pues rápidamente, porque voy a seguir con la introducción, pero solo quiero comenzar leyendo la palabra. Mateo 25, verso 31, el juicio de las naciones. Entonces, algo bien interesante es que Jesús nos está marcando que Jesús sí va a venir, que la venida del Señor es inminente. Porque tenemos que entender que la Biblia nos lo está diciendo, que hemos estado viendo en los últimos 2 mensajes, hemos estado viendo algo bien importante que la Biblia nos enseña, es que se va a tardar, pero va a venir. Y que por esa tardanza, hermano, puede ser que nos acomodemos, por esa tardanza puede ser que me enfríe, por esa tardanza puede ser que pierda mi fe, por esa tardanza puede ser que no le ponga importancia al evangelio, por esa tardanza puede ser que viva un evangelio bien mediocre. Hoy vengo a la iglesia, en la tarde me emborracho, hoy vengo a la iglesia, en la tarde le despescuezo a mi esposa, hoy vengo a la iglesia, me explico, vivir una vida toda miserable, toda mediocre. ¿Por qué? Porque creemos que el Señor nunca va a venir. Entonces, cuando el Hijo, vamos al 1, el 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, otra vez, repita conmigo, sí va a venir. O sea, sí va a venir. Sí va a venir, o sea, Él sí va a venir. Mire, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos, mire, la palabra nos está trazando un gran acontecimiento que todos esperamos, espero que todos esperemos, un acontecimiento que esperamos. ¿Y cómo va a ser ese acontecimiento? Para que tengamos una noción de la gloria de Dios. Dice, y todos los santos ángeles con Él. ¿Sí? Cuando el Hijo está hablando Jesús. Aquí no está hablando un escritor, está hablando Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Entonces, ¿sabe qué? Su venida va a ser gloriosa. Es más, lo voy a decir de esta manera, su venida va a ser indescriptible. Su venida no nos podemos imaginar. Una película de Marvel tal vez lo más que se le puede parecer, ¿sí? Con efectos especiales y todo, pero su venida es importante. El problema es que el pueblo judío, el pueblo de Israel, hace 2000 años pensó que así iba a venir el Señor, fíjese. Iba a entrar en caballos y una cosa así de película con efectos especiales, pero no, vino como un hombre común y corriente, que nació en un pesebre, común y corriente, y que murió en una cruz, ¿verdad? Entonces imagínense, ¿quién le va a andar creyendo que Él será el Mesías?
Y ellos todavía lo están esperando y a nosotros se nos injertó, ¿verdad? Somos el pueblo que el Señor escogió, los gentiles, para que podamos declarar este evangelio. Mire cómo es el Señor. Entonces, mire pues, y todos sus santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hermano, tiene que entender que él se va a sentar en su trono de gloria y va a gobernar. Entonces es la imagen que tenemos que tener. Por eso es bien interesante que muchas películas de Hollywood, hermano, tratan de quitarle su puesto al Señor, su puesto a Dios, su trono a Dios, y hacen películas donde hay deidades en tronos, pero Dios se va a sentar en su trono, ¿sí? Y ese trono, dice la palabra, que será inamovible. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Esa palabra nación, cuando usted lo encuentra, lo busca en el Nuevo Testamento, es una palabra que se escribe etnos, ¿sí? Que significa, mire, que representa culturas, que representa personas que tienen una misma cultura, un mismo habla, personas de diferentes regiones, ¿sí? Mire, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y hay un punto y coma, serán reunidas todas las naciones. O sea, aquí nadie se va a salvar, hermano. Aquí se van a reunir todas las naciones y apartará los unos de los otros. Entonces empieza el Señor a hacer un colador, hermano. Y aquí es donde se pone interesante esto, porque por eso comencé diciéndole, estamos en un mundo muy putrefacto. ¿Cómo es? Putrefacto. Ayúdeme, ¿sí? Un mundo que está podrido, un mundo, hermano, que cada día se degrada más. Un mundo donde cada día lo malo parece hoy bueno, lo bueno malo, ¿verdad? Un mundo donde muchos de nosotros nos portamos indiferentes. Por eso es que en Guatemala, y entonces, ¿qué tiene que ver esto? Le tengo que decir, ¿sabe qué? Y esto lo estamos tratando de enseñar. Tuvimos un discipulado el día jueves. Lo motivo para que el otro 15, por favor, conectes el discipulado. Pero ¿sabe de qué está falto Guatemala? Voy a hablar de Guatemala ahorita, después hablamos de otros países. Guatemala está falto de gente que tenga liderazgos verdaderos. No hay líderes en Guatemala. Hemos estado viendo algunos partidos políticos, hermano, que como no tienen líderes al dedazo, ¿verdad? Al que aparezca por ahí, o al que miren que tenga una empresa que tenga. Y no estoy diciendo que a los que le hayan dicho son malos, sino cómo explicarle. No hay líderes que sobresalga. No hay gente confiable, no hay gente que tenga verdaderamente características confiables. Y si hay muy pocos. Y los pocos que hay se tienen que mezclar con gente que está contaminada y gente que ha hecho cosas que no son buenas. Entonces por eso no hay credibilidad. Pero yo le pregunto, ¿pero por qué no hay liderazgo? Si se supone que tenemos una iglesia, hermano, que forma gente correcta, que forma gente de principios, que forma gente de carácter. Entonces estas elecciones que están por venir, escúcheme lo que le voy a decir, están siendo peligrosas estas elecciones que están por venir en Guatemala. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón de cristianos metidos en política, creyendo que van a cristianizar la política y que van a cristianizar a Guatemala en la manera de gobernar. Y usted tiene que entender, hermano, que Dios tiene el control de todo y el que gobierna es el Señor. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una batalla de cristianos que ya empezó, porque el hijo de no sé qué apóstol está en el partido tal, ¿sí? De verdad, esto que estoy hablando es verdadero. El hijo del apóstol tal que tiene los medios tomados está en tal partido, un partido que mejor ni hablamos porque es un partido, hermano, que está partido de corrupción de un montón. Entonces me bota la credibilidad y digo, ¿qué hace el hijo de un hombre que predica la palabra? ¿Qué hace el hijo de un hombre que se supone que tiene los medios, que habla la verdad, que tiene un celo doctrinal? ¿Qué hace metido en el partido de alguien corrupto totalmente? Ni voy a dar los nombres por ser ético, ¿sí? No por miedo, sino por ser ético. ¿Qué hace metido? Yo le pregunto a usted, o sea, no sé si yo soy ingenuo, no sé si yo soy torpe, no sé si yo no entiendo, no sé si mi mente no me da la capacidad, pero yo me pongo a pensar, si mi hijo me dijera, papá, voy a participar en el partido de tal mujer que fue bruja, que mató gente, que hizo un montón de maldades y que hoy que va a gobernar, ay, mi amor, te bendigo, que te vaya bien. Discúlpeme, como padre de familia, lo primero que voy a hacer es decirle, no te metas en ese lugar. Pero bueno, entonces estoy hablando de ese. Luego otro pastor que deja de ser pastor porque va a querer, igual que otros pastores, pensar que va a gobernar a Guatemala. Hermano, lo que le quiero decir es, si usted está pensando que un hombre tiene la solución para este país, estamos equivocados. Pastor, ¿y entonces qué hacemos, pastor? Porque hay que escoger lo menos peor.
Yo lo único que le puedo decir ahorita es: usted y yo tenemos principios bíblicos, tenemos la palabra de Dios, pidámosle a Dios dirección, pidámosle al Señor votar por la persona, por lo menos, hermano, que tenga ciertos niveles de principios y valores. Pero hasta ahí yo puedo llegar, porque no le puedo decir: mire, vote por tal, porque entonces me politizo yo también. Yo lo que le tengo que decir, hermano, es que la Biblia nos está indicando que serán reunidas delante de Él todas las naciones y va a apartar los unos de los otros. Y aquí es donde comienza esto. Mire, los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Qué interesante que utiliza la figura de la oveja. Usted ya sabe que el Señor en todo el trayecto de la palabra de Dios, Él nos hace una alegoría con un animal que es la oveja. Y los que han visto una oveja de cerca, yo le dije la otra vez, estuve en Tecpan un día y me puse a ver una oveja de cerca. La toqué, la abracé, la contemplé. Dócil, torpe. Sí, fíjese que es bien torpe la oveja, sí. Es como tontitas son. Sí. Y qué curioso que Dios nos compara con ovejas. ¿Por qué no nos comparó con tigres, verdad? Con leones. No, nos comparó con ovejas. Entonces, qué curioso que Dios nos compara con ovejas. Y las ovejas tienen esa característica, son dóciles. Pero mire, acá hace una alegoría de cabritos. Repita conmigo: cabritos. Porque la cabra en la Biblia tiene una representación de rebeldía. La cabra en la Biblia tiene una representación de insujeción. La cabra en la Biblia, hermano, representa a aquellos que son necios, aquellos que son salvajes, aquellos que vienen allá a la iglesia pero nunca se someten a nadie, que nunca se someten a ningún pastor, que nunca obedecen nada y que solo a veces vienen a estorbar. Esas son las cabras. De hecho, las cabras son las que viven en las montañas y son tan salvajes que se suben a los cerros más peligrosos y ahí están subidas, ¿sí? Entonces, qué curioso que Dios compara, dice: ovejas y cabras, ovejas y cabras. Mire, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. O sea, mire, acá está a su derecha. La derecha representa bajo las alas del Señor, los que están protegidos, ¿sí? Pero la izquierda representa a aquellos que son desechados. Dice, mire: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Le voy a tener que decir, el plan de la salvación fue desde la fundación del mundo. Por eso la palabra dice: el Cordero de Dios que fue, ¿qué? Inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, usted no crea que Dios, en el plan de Dios es un plan que Dios va improvisando como nosotros constantemente. No, Dios ya traza un plan, hermano. El plan está trazado, ¿sí? Entonces dice que Dios, dice: el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Voltea al que tienes a la par y dile: hay un reino preparado para ti. Pastor, es que yo no tengo casa, pastor, yo no tengo carro. Pues yo le voy a tener que decir algo, hermano, y no quiero ser conformista, porque creo que lo que menos soy en esta vida es conformista, ¿sí? Es más, reprendo el conformismo antes de decirle lo que le voy a decir. Porque como siempre hay aquel que: yo sabía. Siempre está el ingrato que es conformista y que tiene una mente pequeña. Entonces reprendo el conformismo. Pero de repente, hermano, que si Dios no le quiere dar una casa propia en esta vida, no se la va a dar. Así de fácil. Pero hay un reino preparado para usted. La pastor, no me diga esto. Bueno, pero usted esfuércese. Usted créale a Dios. Pero cuidado con: yo sabía, por eso no trabajo. Hombre, no sea aragán, vaya a trabajar. O sea, no, yo lo que le quiero decir es que la palabra de Dios nos está indicando que desde antes de la fundación del mundo, hermano, hay un reino preparado para nosotros. Vamos a gobernar con él. Yo sé que cuando decimos esto, nadie tenemos la capacidad de pensar que vamos a gobernar. Nunca se ha puesto a pensar. Es que fíjese que ahí está, y ahí comienza nuestra mentalidad de hormiga. De hormiga en el sentido pequeño, porque la hormiga es diligente y trabajadora. Ahí es donde comienza que no pensamos, hermano, porque dice: el reino preparado para... ¿Qué reino? ¿Qué reino tiene Dios para nosotros? ¿Qué reino tiene? ¿Cuál es el misterio que no entendemos? Que hay un reino preparado para nosotros, pero no lo entendemos todavía. Y por eso, hermano, no avanzamos en nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana como debe de ser, porque nuestra mentalidad está arraigada acá en la tierra. Acá en la tierra tú quieres tu título, acá en la tierra tú quieres tu posición. Si es eclesiástico, quieres que te digan pastor. Si es eclesiástico, quieres que te digan apóstol.
Un día a mi mentor profético hace más de 14 años, él decía en una enseñanza que me daba gracia, pues hacíamos gracia, pero era verdad. Él decía: a los apóstoles y a los profetas, a ellos hay que darles, porque dicen que hay que darle al más grande. Entonces en algunas denominaciones cristianas dicen que el título más grande es el apóstol y el profeta. Entonces por eso los apóstoles caminan así todos como pavos reales, ¿verdad? Y la gente que les rinde pleitesía: apóstol, apóstol, siéntese. Yo no le digo: pastor, entonces no puedo ser educado. Claro, sea educado, sea sujeto, pero no sea un adorador de hombres, hombre, no sea torpe. Porque ese es el problema de la gente en las iglesias, que se vuelven adoradores de hombre, no adoradores de Dios. Entonces en este tiempo nosotros tenemos que entender que existe un reino para nosotros. Hay un reino preparado. Pero mire, un reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Ahora, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos con hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey, repita conmigo: el rey. Fíjese qué interesante que este pasaje bíblico, Jesús está declarando una profecía que va a suceder y la está contando tal y como es. El rey, o sea, ya no está contando, ya no está hablando en un pasado, sino está declarando que el rey, porque tenemos que someternos a ese reino, ¿sí? Usted y yo nos tenemos que someter al reino de Dios o al reino de las tinieblas. ¿A cuál se quiere someter? ¿Qué vida estamos viviendo? Porque le tengo que decir una cosa: a veces la gente no vivimos la vida correcta delante de Dios. Y yo sí se lo digo delante de Dios, porque a veces el Señor habla en nuestras vidas y a veces habla porque generalmente, hermano, estamos fallando. Yo le voy a decir una cosa: de verdad, hermano, la amargura no nos va a llevar a ningún punto. Hay gente que está amargada por muchas razones. Yo le puedo hacer un listado de 10, pero si le doy listado de 10, van a decir algunos acá: está hablando de mí el pastor. Ay, santo Dios, que hay amargados aquí. De repente algunos un poquito. Para que no se sienta mal, pues unos semi amargados. ¿Sí? Porque la amargura, hermano, nos quita la alegría, por ejemplo. Voy a tocar en unos puntos. La amargura nos enferma. La amargura nos hace caminar en soledad. La amargura nos hace estar enojados. ¿Cuántos están enojados aquí? Ahorita todos dicen que no. Amén. Todos están felices, pues amén. ¿Verdad? La amargura nos hace ser incrédulos. Mire, otro día vamos a hablar de la amargura, pero ahí le dejo unas. Entonces, si usted no vive feliz y tiene todo lo que Dios le ha dado, usted está amargado, hermano. Porque usted puede tener todo. Si usted le da la gana, sale: ay, ¿qué como? Porque hay gente que así dice: ¿qué almuerzo ahorita? Pizza, ya me aburrió. Pollo campero, no importa, no importa. Que no, porque puede ir a los que, pero qué lindo decir: ya me aburrió, ya no quiero. Y si quiero, la puedo pasar comprando. Entonces, y aún así estamos enojados, estamos tristes, entonces estamos amargados. Entonces, mire, pues, entonces respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ahora, detengámonos acá, porque es bien interesante, hermano. Por eso nosotros decimos hermano en la iglesia cristiana, ¿sí? Bueno, en la iglesia católica también, ¿verdad? ¿Por qué decimos hermano? Porque somos hermanos de Cristo, coherederos del Padre por Cristo Jesús. Entonces Jesús nos reconoce como hermanos pequeños. Mire otra vez, dice: y respondiendo el rey les dirá: el rey es Jesucristo. Mire, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños. Yo tengo un hermano, entonces, hermano, tengo un hermano millonario, tengo un hermano poderoso. No, yo tengo un hermano poderoso, ¿sí? No se lo sabía, pero aquí está la palabra, dice: a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces aquí empieza una demanda. Y la enseñanza de este pasaje bíblico es: la iglesia, nosotros necesitamos, hermano, hacer obras de justicia. De hecho, en Apocalipsis dice que cuando ve a las vestiduras del cristiano, del creyente, dice que lo ve con vestiduras de lino fino, porque las vestiduras de lino fino representan la obra de los justos.
Entonces nosotros tenemos la pregunta, entonces comienza acá otra vez una demanda. ¿Por qué esta es una demanda? Porque si el Señor está pronto a venir, porque si su venida es inminente, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para el Señor? Porque si su venida es inminente, la pregunta es, ¿a cuántos hemos ganado nosotros? Mire, estas son palabras muy trilladas que tal vez hasta ni las entiende ya la gente cuando uno las dice. ¿A cuántos hemos ganado para Cristo? Bueno, ¿cómo explico ganado para Cristo? ¿A cuántos le hemos hablado la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida? Mire el testimonio que daba mi hermano Jorge hoy. Hermano, es que yo le tengo que decir algo. A usted, cuando usted no cree en algo, usted pídale a Dios que Dios se le revele y que se le haga rema en su vida lo que usted no cree. Entonces, cuando usted se le revela, hablemos del diezmo porque hermano Jorge lo estaba tocando. Cuando usted se le revela el diezmo verdaderamente, escuche las palabras que estoy usando. Cuando usted se le revela, usted se le abren los ojos, se le cae el velo de la incredulidad, el velo del no entender. Cuando usted comienza a entender lo que es el diezmo, ahí me va a decir si usted va a dejar de diezmar, porque usted va a entender que es el método que Dios utiliza para prosperar y bendecirlo y trascender en su generación. No lo va a dejar de hacer. Y lo va a hacer y lo va a hacer. Y aun cuando haya momentos de prueba, de lucha, usted lo va a hacer porque usted está agradando a Dios, porque usted está honrando a Dios, porque usted está cumpliendo con Dios. Pero cuando la gente no se le revela, no, el pastor quiere dinero. No, entonces dijo alguien por ahí, escuché decir a alguien que suena muy grotesco esto que le voy a decir, cae mal para algunos. Ya, pastor ya está copiando a algunos. No, pero tiene sentido. Vamos a ver si me recuerdo. Tengo dos de algo, a ver si saben quién dijo esto, ¿sí? Pero este lo dijo un hermano y que a veces uno dice, no hombre, este hermano está chanfleado. Pero no voy a decir el nombre, pero le dice que le dijeron al hermano, su pastor le dijo, mira, pastor X, miren ustedes entraron estas moscas sucias. Pastor X le dijeron, a la iglesia se van a hacer dos cosas. Te lleva, ¿cómo es? A la iglesia se va con la chequera para que le adores, ¿sí? Y no me recuerdo cuál era el otro, porque se me olvidó por las moscas esas que están aquí. Reprendo que si son moscas del chamuco estas, ¿sí? Entonces suena grotesco, ¿sí? Dijo otra persona por ahí, si de verdad tú eres un verdadero adorador, si tú eres un verdadero adorador y quieres adorar constantemente al Señor, el primer cheque que tú tienes que hacer al mes no es el cheque de la renta, no es el cheque de las llantas de tu carro, es el cheque de tu diezmo. ¿Para qué es lo que tú le das a Dios? Pero eso suena grotesco para aquel que no tiene revelación y entendimiento. Pastor, lo que quiere es dinero, ¿verdad? Pero tú sí quieres prosperar. Pero tú sí quieres. Entonces Dios nos está hablando acá, Jesús nos está hablando y nos está dando una demanda. La demanda es, ¿qué estamos haciendo nosotros para el Señor? Porque entonces toca un punto bien interesante y regresemos al 37. Mire, ¿cuándo pues te vimos hambrientos? Entonces, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos? Fíjese que esta figura no solo cree usted que es literal, porque uno pensará, ay Señor, pues pastor, pero para la pandemia yo fui a dejar bolsas de comida. Está bueno, pues un aplauso para usted, ¿verdad? Pastor, pero yo le llevamos botes de agua, sedientos, ¿verdad? Di de beber, de comer. Pero no solo está hablando el Señor desde un ángulo, si usted quiere, literal. Acá tenemos que verlo también desde un ángulo espiritual, hermano. Yo le voy a decir una cosa, hay gente que tiene necesidad. Estaba viendo un programa con mi hijo Tiago, le gusta ver a este Mr. Beast, que es uno de los youtubers más grandes a nivel mundial y que se pone a veces a regalar dinero, ¿sí? Pero mire qué interesante, porque la gente hace en términos generales catarsis, ¿verdad? Porque no vamos a decir ministro, porque no todos son cristianos. Pero entonces de repente está Mr. Beast y lleva a un lugar y de repente, digamos ahorita que llegó a un lugar donde le regaló una casa a una persona, ¿sí? Le regaló $10,000 a una mujer. Cuando la mujer llora, siempre todos hacen, llora, ay, yo estaba porque tenía una necesidad y Dios no se mencionan a Dios la mayoría, ¿verdad? Estaba otro youtuber que se llama el Gusi, que Tiago también le gusta estar viendo al Gusi, a mí me aburrió, ¿verdad? Que es uno que come y que prueba comidas también, que vive entre la frontera entre Tijuana y México. Y ¿sabe qué interesante? Que él también últimamente sale y regala dinero. O sea, de repente llega con un vendedor que estaban ahí en la frontera, ¿verdad? Y dice, ¿cuánto? En 2 minutos dame toda tu venta. Y la gente empieza a bajar toda la venta así de risitos y todo. Y cuando termina dice, ¿cuánto es? Digamos $2,000. Ten, te lo regalo y aquí está otra vez para que lo vuelvas a vender.
Pero la gente llora, fíjese, y sabe que me impactó una que él le dio creo que 2,000 pesos mexicanos y le devolvió el dinero, y entonces se puso a llorar, y oí que una señora le dijo en el mismo video, le dice: ¿te das cuenta que Dios nunca te ha dejado? Entonces cuando yo veo eso, yo le digo: ¿y nosotros qué estamos haciendo? O sea, ¿y nosotros qué estamos haciendo? No podríamos hacer nosotros lo mismo como iglesia. Hermano, prepare unos 200 quetzales este día, nos vamos a ir, yo no sé, a la autopista Puerto Quetzales, nos vamos a bajar y vamos a bendecir a algunas personas que están trabajando ahí. No sé si capta que a veces nosotros, hermano, no nos da la cabeza porque creemos que tiene que ser algo muy, no sé, muy grande, muy evidente. Entonces, le pongo este ejemplo tan pequeño. Puede ser un ejemplo si quiere este ridículo, pero tenemos que entender que hay mucha necesidad en este tiempo, hermano. Hay mucha gente que no conoce de Dios. Hay mucha gente que está esperando un milagro. Hay mucha gente que está esperando que le hablen la palabra. Hay mucha gente que está esperando palabras de esperanza. Hay mucha gente, hermano, que necesita que le digan: vamos, tienes que creer. Hay mucha gente que le digan: mira, Dios te ama, mira, tú no estás sola, tú tienes valor. Dios murió por ti en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo te ama. O sea, hay gente que está esperando palabras de bendición, palabras de vida. Hay gente que está sedienta por la palabra de Dios. Hay gente que está como forastero. ¿Por qué cree que hay gente de iglesia en iglesia? Mejor no me tomo mi té porque le va a caer una mosca, va a creer que es una pasa, ¿verdad? ¿Por qué cree que hay gente que anda de iglesia? Hay gente que no encuentra el sustento para su alma. Hay gente que no encuentra, porque mire, la palabra de Dios, las iglesias, Dios ha dado tantas iglesias. ¿Sabe por qué? Porque por eso la Biblia usted va a encontrar a los apóstoles de Cristo. Había un Pedro que era impetuoso. Yo me imagino que este Pedro era pesado y cae mal. Sí, porque era tosco, el ingrato. Pero había un Juan, era un Juan amoroso, así como el hermano Solares, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Hermanito amado, así que todo es amor, pero hay de todo. Entonces, pero hay gente, hermano, que anda buscando, anda como forastero de un lugar a otro porque no encuentra descanso para su alma. Mire, hay gente que está desnuda, que no tiene cobertura, que no tiene, que no está cubierta, que necesita que lo vistan, que lo cambien, que sea cubierto nuevamente en su corazón, porque a lo mejor lo lastimaron, a lo mejor lo ultrajaron. Porque le tengo que decir también, hermano, que hay gente que ha sido ultrajada en las iglesias. Porque iba a decir una palabra más grotesca, pero no lo voy a decir porque va a ser muy violento. Pero hay gente que ha sido ultrajada en las iglesias, les han arrebatado, los han engañado, los han utilizado, y cuando ya no tienen nada les dan una patada y los mandan para afuera. Entonces tenemos nosotros que entender realmente qué es lo que el Señor nos está hablando. Dice: o cuando te vimos enfermo en la cárcel. Y de la cárcel ni siquiera hablemos, porque ¿cuántos hemos ido alguna vez a visitar a la cárcel? Ahora aquí está el otro punto. Tal vez no seas llamado para ir a la cárcel, porque te tengo que decir que los ambientes espirituales de la cárcel es otro rollo. Pero te enfocas en un lugar, en un ministerio que haga la obra para ese lugar, y tú lo bendices. Porque no todo lo podemos hacer nosotros, hermano. Entonces, vamos rápidamente. Y respondiendo, Rey les dirá: de cierto digo que cuanto lo hiciste. Entonces, ese es el primer punto. Vamos hablando, entonces repita conmigo: ovejas. Las ovejas, hermano, tienen muchas características, y la característica acá es que Dios aparta, nos va a apartar. Entonces, y nos va a apartar para bien. Pero aquí comienza lo más triste. Entonces 41 dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. O sea, malditos. Mire, esa palabra es fuerte porque es una maldición, es un desprecio, ¿sí? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dígale que tienes a la par: el infierno no está preparado para ti, pero por ser maldito, sí está preparado para los malditos. Póngale atención a esto porque parece muy grotesco, pero el infierno no está preparado para nosotros. Miren lo que dice Jesús: al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Entonces tenemos que entender este es bien importante entenderlo. Hermano, el infierno no está preparado para ninguno de nosotros, pero el que se quiera ir, se va a ir por permitir que la maldición entre a su vida. Mire, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, Eric, por favor, tampoco a mí me lo hiciste.
E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Va, pónganle atención pues, porque ya voy aterrizando. Entonces mire pues, e irán estos al castigo eterno. Repita conmigo, castigo eterno. Y repita, justos, la vida eterna. Oh, ok, habrá vida eterna y habrá castigo eterno. Le hago una pregunta antes de continuar. ¿En cuál queremos estar? ¿En qué sala quiere estar? ¿Verdad que lo más lógico que estamos aquí sentados, que estamos juntos, que estamos en la unción corporativa? Lo más lógico es, pastor, en la vida eterna. Sí, pero ¿no será que nuestras obras son obras para estar en el castigo eterno? ¿No será que nuestras obras, eso nos merecemos, esa sala? Y este es el tiempo, mis amados hermanos. Por eso le comencé diciendo, estamos en un mundo, hermano, donde necesitamos liderazgo. Necesitamos gente que verdaderamente, hermano, empiece a creer verdaderamente este evangelio. Lo tenemos que comenzar a vivir verdaderamente. Ya no con doble cara, hermano. A mí me confronta, no soy perfecto. De una se lo digo, yo no soy perfecto. Soy un hombre imperfecto totalmente, ¿sí? En todos los aspectos. Físico, si usted quiere, emocional. Y que cada día le pido al Espíritu Santo que me ayude a ser perfecto. Pero no lo soy. Y me llevará años intentar ser perfecto, ¿sí? Pero ¿por qué le digo esto? Pero me duele mucho, me molesta, me desagrada ver gente cristiana que dice que está orando y cuando sale le voltea la cara a su hermano. De verdad, yo digo, Señor, qué engaño más torpe. ¿Cómo voy a creer que se está orando si cuando yo salgo le volteo la cara a mi hermano? Si se supone que estuve con el máximo esplendor del amor que es Jesucristo, entonces cuando yo salga, aunque mira el que me cae mal, Dios te bendiga. Porque se supone que estuve con el creador del amor, el que perdona, el que todo lo puede, el que nos salva, el que le dijo a Pedro un día: Pedro, a ti te digo que tienes que aprender a perdonar hasta 70 veces 7 por día. Y no puedo entender yo cómo no podemos perdonar una falta, cómo no podemos perdonar una ofensa. Entonces es importante que entendamos esto. Si no lo entendemos, hermano, no vamos a poder avanzar al entendimiento de revelación que Dios quiere traer a nuestra vida. Dios quiere que el evangelio se nos revele de una manera distinta. Está bien los mensajes, hermano. Está bien los mensajes explosivos. Mañana a esta hora el Señor te va a proveer. ¡Aleluya! ¿Me explico? Está bien, está excelente, porque necesitamos también que nuestra fe crezca, que nuestra fe se active. También te tengo que decir, te tienes que activar en tu fe. Pero más que importante que eso es aprender a vivir una vida, hermano, apegado a la palabra, pero ejemplificando, ser un ejemplo vivo de lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Entonces, tuve hambre, hermano. Ese es el tiempo, hermano, de darle a la gente palabra. Prepárese con palabra. Pastores, que a mí me cuesta hablar, pastor. Pastores, que a mí me cuesta predicar. ¿Y quién le dijo a usted que tiene que ser un gran exegeta de la palabra para predicar la palabra? Prepare su fichita, compre aquellas cositas de las ovejitas que tienen textos bíblicos. Agárrelos, léalos. Señor, estos 4 son los del día de hoy. Salga, camine, entréguele a alguien. Mire, perdone, sentí de Dios darle esto. Usted no sabe cómo va a edificar. No necesita hablar, no necesita predicar, pero predicó dando una palabra a una persona con una cartilla. O sea, este es el tiempo en el que verdaderamente, hermanos, necesitamos nosotros ser evidentes delante de Dios. Ya no podemos seguir viviendo un evangelio tan light, un evangelio tan equivocado, tan emotivo, ¿verdad? Porque el evangelio, le tengo que decir algo, hermano, y se lo digo con mucho cuidado. Yo creo, escuche lo que le voy a decir. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, porque las he vivido. Pero creo que el 90% de muchas manifestaciones del Espíritu en muchos lugares son de origen almático. Y se lo puedo certificar. Se lo puedo certificar si usted quiere. Porque hay gente que se cae, se levanta, y cuando se levanta no se recordó ni por qué se cayó. Y no me estoy burlando. Hay gente que se cae, le agarra la chiripiorca, le están dando una palabra, le agarra la chiripiorca, cuando se levanta no oyó qué fue lo que Dios le dijo. Y si era de Dios, tenía que haber puesto atención y entender lo que Dios le está diciendo. Entonces yo no quiero burlarme de nadie. Yo lo que le estoy diciendo, hermano, yo fui joven, dijo el salmista, fui joven, ahora soy viejo. O sea, vivió una juventud y nunca he visto justo desamparado, lo dijo el salmista David, ni su simiente que mendigue pan. O sea, él vio toda una generación descender
y se dio cuenta que el justo, dice la Biblia, florecerá como la palmera del desierto. Se dio cuenta que al justo nunca le faltaba su descendencia. Entonces yo le digo hoy, fui joven y yo también me eché algunos clavados cuando estaban orando por la unción. Por hacer, sí, fíjese, por quedar bien con el predicador, por el qué dirán. Me recuerdo que fuimos una vez al Príncipe de Paz, hermano, hace años, era joven, era niño como de 10 años, 8 años, no sé cuánto. Y había un hermano que oraba por todos y a todos los votaba. Y me recuerdo que me votó, yo me quedé así, ¿qué hago? ¿Será que abro los ojos? Pero si los abro se van a reír. Yo en ese tiempo, como niño, se van a reír ahí. Entonces cuando uno se levantaba, ¿qué te dijo el padre? Dime. No te decía nada porque yo me caí, me hice el desmayado. Entonces a veces, hermano, la vida cristiana se torna muy emocional. No le estoy diciendo que usted no puede sentir, no le estoy diciendo que usted no puede llorar, no le estoy diciendo que usted no se puede quebrantar. Le estoy diciendo que se torna muy emocional y por esas emociones perdemos la objetividad de la verdadera transformación en nuestra vida. Este es el tiempo en el que el Señor quiere una verdadera transformación. Le voy a decir algo, se lo voy a decir. Esta es mi vivencia, No le estoy diciendo que sea idéntica, ni le digo que esta es la regla, pero mi vivencia es que cuando menos sentí escalofríos es cuando más hizo una obra Dios en mi vida. Cuando menos lloré es cuando más gozo tuve. Cuando menos aplaudí, brinqué, porque me recuerdo una vez fui a un evento hace años allá en Quetzaltenango, en esta iglesia Betania, muy lindo, un evento. Me recuerdo que estuvo Juan Carlos Alvarado. Mire, hermano, yo ese día estaba pero gozándome y no aplaudí, no brinqué, no salté y había gente que estaba loca ahí, pero yo me estaba gozando. Fue una de las noches que nunca olvido, ¿sí? Que Dios me tocó y yo no estaba brincando. Yo no me estaba cayendo, yo no estaba llorando, pero yo estaba con el espíritu conectado, que yo no quería que terminara esa noche, ¿sí? Y yo no necesité estar llorando, estar tirado ahí. Entonces yo le tengo que decir, esta es en mi vida. Las mayores manifestaciones del Espíritu Santo jamás fueron grotescas en mi vida o jamás fueron muy almáticas, sino porque tuve que entender lo que Dios estaba haciendo conmigo. Porque tiene que haber una metanoia. Y para que haya una metanoia, que una metanoia es un cambio de mentalidad, tengo que tener entendimiento. La Biblia no dice que el muchacho, el joven malcriado, el joven hijo pródigo, cuando ya llegó al estado de cerdo, repitan conmigo, cerdo. Dice que llegó al estado de cerdo a tal punto que dice que se quedó y qué ricas esas algarrobas que se está comiendo ese cerdito, se la voy a quitar. Empezó a creer cerdo. Satanás lo llegó a contaminar a tal punto que el muchacho se creía un cerdo. Porque nadie va un día a alguna caballeriza y dice, qué rico ese pasto que se está comiendo ese caballo, yo se lo quito ahorita. ¿Verdad que no? Lo primero que decir, ese hermano está endemoniado si quiere comer la comida del caballo. Pues le tengo que decir, seguramente está endemoniado el muchacho, que teológicamente dicen que no se pueden endemoniar. Pero yo he liberado gente endemoniada. Entonces esto es un debate teológico entre la práctica y lo teológico. A veces se rompen estructuras. Bueno, pero lo que voy no ese es el mensaje de liberación, ¿verdad? Otro día el muchacho dice que reaccionó y entonces le cambió la mente y dice, en la casa de mi padre el más pequeño, se lo parafraseo, de los jornaleros come como rey. Entonces, ¿qué pasó ahí? Una metanoia. En una metanoia tiene que haber un entendimiento, no una emoción tirada en el piso. Pablo dice, me sobrevino un éxtasis. Pero cuando dice me sobrevino un éxtasis, no escribe nada más. O sea que hay etapas de éxtasis, pero hay etapas de entendimiento. Y Dios quiere que nosotros tengamos entendimiento. Y el cristiano en este tiempo está falto de entendimiento. Así que el juicio de las naciones, ¿cómo le pondría este mensaje, hermano? Porque hay un grupo de ovejas y un grupo de cabritos. Algunos le llaman a este pasaje, lo sustentan y dicen nación oveja, ¿sí? Que le tengo que hablarle que a veces yo difiero en la palabra nación oveja, porque creo que no van a haber naciones ovejas. Porque la Biblia no menciona acá naciones ovejas. Hace una alegoría de las ovejas, pero las naciones son etnias. Y dentro de las etnias va a haber un grupo que van a ser salvos en Guatemala, hermano. Y le tengo que decir con todo el dolor, va a haber gente en Guatemala que no va a ser salva. Entonces no voy a entrar a este debate. Lo que le quiero decir, este es el tiempo en el que el Señor nos está llamándonos a que hagamos la obra de Dios. Mire otra vez, termino leyendo el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, va a venir
Y nos va a pedir, nos va a demandar qué hicimos, nos va a pedir cuentas. Otra vez se va a venir y nos va a medir, nos va a probar, nos va a separar qué tanto hicimos. Entonces, estos tres últimos mensajes, porque con este termino este pasaje de 25, de Mateo 25. Estos tres últimos mensajes es el mensaje que yo le quiero decir. Número uno, Jesús iba a venir. Jesús iba a venir. Hoy por hoy es cuando más hay anunciamientos de su venida. ¿Por qué hay el pastor y por qué cree usted que Jesús va a venir? Le voy a decir por qué. Porque el pecado está llegando al colmo en todas las naciones. El pecado, miren, en Canadá hay gente que se cree niños de 15 años y son hombres de 50, ridículo, ingrato. Y que aún hay una familia más loca que los adoptan. Hermano, es una aberración totalmente. Y como en Guatemala hay libertad de culto, capital provida, lo puedo decir todavía, así que ¿qué me importa? Porque digo esto en Canadá y me vienen a traer los policías y me llevan preso. Y tengo que llamar a Mario para que me saque de la cárcel. Entonces, aquí como todavía no pasa, todavía no le podemos entrar, ¿sí? Entonces, imagínense las naciones del mundo. El presidente Biden, hermano, hace 2 semanas hizo lo que algunos catalogan como ¿cómo se le puede decir? Las promesas de campaña más pecaminosas de la historia. Ofreció lo más pecaminoso que un presidente puede ofrecer para atraer a los pecadores y para que voten por él, hermano. Y la gente aquí no se trata de derecha, de izquierda, demócrata, republicano. Aquí se trata de ver el pecado cómo está metido. Entonces, por eso le tengo que decir, yo estoy seguro que el Señor va a venir. Prepárense, esta es una palabra profética que Dios le dio a un profeta amigo. El Señor le dijo, prepárate porque en unas semanas, y esto viene con algunas palabras que Dios le ha dado a algunos profetas de casa también, al profeta Mario, por ejemplo. Prepárate porque dentro de unas semanas, dentro de unos meses, el sistema global del mundo está por cambiar. Y todo va a cambiar como lo conocíamos y va a entrar a operar un nuevo sistema y tienen que, y no, ay pastor, el sistema nuevo orden mundial. Es que le tengo que explicar esto es otro mensaje. Cada cierto tiempo se crea un nuevo orden mundial, ¿sí? Cuando cayeron las Torres Gemelas inició un nuevo orden mundial. Entonces, no sabemos qué va a pasar, pero nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, pastor, ¿usted cree que el Señor ya puede venir? Sí, el Señor puede venir en cualquier momento, porque el pecado, hermano, el pecado está desenfrenado en las naciones. Guatemala es un país de Guatemala. Oramos por Guatemala y bendigamos a Guatemala. Ore por favor, yo lo quiero motivar. Ore por Guatemala, hermano. Hay tanta delincuencia, tanta criminalidad. Oiga esto, el mercado, la parroquia esta semana se tuvo que cerrar porque está siendo extorsionado. Y nuestro presidente dijo que no necesitamos el sistema que tiene Bukele en contra del programa en contra de las maras, porque no se necesita. Hermano, un mercado tuvo que cerrar, un mercado donde yo me recuerdo que crecí por ahí. Cerró porque los están extorsionando. Entonces tenemos que orar por Guatemala para que Dios derribe toda obra de maldad que se quiere levantar en contra de sus hijos y de la gente trabajadora. Y Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Entonces cuando vemos eso, el pecado se está levantando. Y la Biblia dice que cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, el pecado rebalsó, llegó al colmo. La palabra dice cuando Dios mandó el diluvio es porque el pecado rebalsó el colmo, ¿sí? Entonces el pecado cada día, pero junto con esto el Señor quiere traer un despertar espiritual. Así que prepárese para ver el contraste venir, para ver el contraste del pecado, pero también de la gente, de los hijos de Dios levantándose para hacer la obra de Dios, para que se manifieste su poder. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar. Vamos a orarle y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos socorra, que Él nos abrace, que Él nos sustente, que Él nos muestre su amor, que Él nos muestre su misericordia, que Él nos guíe, porque vamos a necesitar ser guiados. Ya no más, hermano, viviendo una vida mediocre, una vida de alguien que no hace nada. Este es el tiempo en el que el Señor quiere usar la vida de muchos. Tú eres luz. Levanta tus manos, adoremos un minuto, Eric, por favor.